las circunstancias son para estar en ella. Mi sangre está en esta tierra. Lo más importante es, digamos, mostrar de alguna forma nuestro gentilicio, nuestro arraigo, nuestra herencia cultural. Yo volví a establecer el arraigo por este país en los viajes al llano. Podríamos decir que el vínculo entre Europa y el llano simplemente fue una decisión. Porque si bien yo había hecho viajes de niño y adolescente, pero sobre todo adolescente al llano con unos primos muy viajeros, fundamentalmente a la zona central del Guárico, por donde hoy día está la represa de San Francisco de Tiznado, que es un pueblo que por cierto quedó bajo el agua con un mal cálculo porque se suponía que la iglesia, es decir, parte del pueblo quedó a la vista cuando le había quedar bajo el agua. Estas cosas insólitas que tienen su encanto, entre otras cosas, ¿no? Sin embargo, ya eso fue suficiente como para saber que ahí pasaban cosas que no se veían en otras partes o que yo no había visto, ¿no? Luego comencé a visitar las haciendas de unos primos míos que hacen vida en la zona de las Mercedes del Llano. Ya el contacto con el gentilicio llanero era más directo, porque yo podía hablar con los peones. Una conversación, por ejemplo, con un agricultor es algo que ya yo valoro de una manera mucho mayor que como lo hacía antes. Entonces, esta es una movilización de ganado y justo la víspera del comienzo de la vaquería, una vaca estaba ahí y este amigo, el caporal, me llama y dice: Rodrigo, ven para que veas esto. Y dice: ¿tú ves esta vaca que está ahí? Sí. Bueno, esa vaca tiene el becerro atravesado. Dice: ¿cómo sabes que lo tiene atravesado? Bueno, porque le estoy viendo los ojos. Ya tú vas a ver. Entonces el tipo agarra, llama a su compañero, la tumban de lado, la acuestan, él se quita la camisa, le mete la mano por el vientre, la reja adentro, le endereza las patas al becerro, o sea, lo saca a la luz y cuando lo está afuera, él le aspira las vías nasales para que no se asfixie. Él le salva la vida al becerro y a la madre. El elemento crucial en este proyecto, que se llama La Llanura Improsulta, es la luz. La luz es la que ha hecho posible todo esto. Y las ganas de hacer que la luz sea el sentido de este proyecto. Porque en el llano la luz opera de una manera muy distinta a otras regiones. Es decir, la luz entra a través de la atmósfera de una manera, digamos, a borbotones. La luz entra por todos lados, porque la bóveda celeste es completamente abierta. Eso es una maravilla realmente. Y es muy cambiante la luz en el llano. Hay nubes muy grandes, de modo que se genera una serie de atmósferas, que es un término que a mí me gusta mucho, lo de atmósferas, porque en definitiva cuando uno fotografía lo que hace es fragmentar las atmósferas, dividir esta atmósfera de la que está al lado, o de este sentimiento de aquel, de aquí o de allá. Y la fotografía tiene un límite. Ese límite es el tamaño del marco que define el área visual. Por eso es que la fotografía es interesante, porque no fotografías todo, fotografías partes del todo. Y es allí donde uno tiene que ser lo suficientemente selectivo y afilado
como para mostrar aquello que contiene la esencia de lo que tú quieres transmitir. Eso es lo difícil de ser fotógrafo. Con el agravante, que a su vez es el encanto mayor, de que en un caso como este, en el que estamos hablando de una propuesta documental, donde no se han operado cambios ni efectos de ningún tipo, ni trucajes, el reto es mayor, porque todo ha debido ser fotografiado como estaba en ese momento. Es decir, en otras palabras, era una carrera contra las atmósferas, perseguir las atmósferas permanentemente, ¿no? Yo recuerdo que de niño era paciente, tempranero, jugador de fútbol, buen dibujante, entusiasta de los viajes y como observador, básicamente observador. Yo recuerdo haberle robado la cámara a un hermano mío en una oportunidad que fuimos a los Caracas. Había un primo, él estaba en una verja, allí sentado. Y a mí me pareció interesante la idea de que alguien estuviese sentado, y sobre todo un niño de tan corta edad. Y yo fui corriendo a la casa, agarré la cámara que estaba en la mesa y me vine a ese lugar. Lo fotografié, es decir, recuerdo vívidamente esa imagen, aunque nunca vi la foto. No importa, realmente lo importante fue haberla hecho y haber tenido esa sensación de cómo la fotografía es un recurso interesantísimo, no solo para las expresiones personales de cada quien, y sin importar la edad, sino como un apoyo a la memoria. Esa fue la primera vez que yo tuve un contacto directo con la imagen de una forma, digamos, que recuerdo con toda claridad. Y la segunda fue otro hurto más corto, porque mi otro hermano mío tenía una cámara que yo tomé del closet de mi padre, y le quité la tapa al lente y empecé a observar a través del lente. Y me di cuenta que la fotografía es una herramienta muy poderosa desde ese instante. Yo comencé fotografiando en color este proyecto. Sin embargo, yo dije, oye, no sé, el cuadrado como que no se presta para la línea tan larga del horizonte. Y comencé a trabajar en dos formatos más, que son el 35 milímetros, que es el formato universal que llaman, y con una cámara de negativo 6 por 17 centímetros. El blanco y negro lo comencé a trabajar luego de haber avanzado bastante con el color, porque me di cuenta que había subtemas que valía la pena considerar, como en efecto así se fue dando en la medida en que uno va llegando como aspectos más específicos, cada vez eres más puntual. A mí siempre me ha parecido que fotografiar es un acto de plena conciencia, simplemente. El asunto no es hacer muchas fotos. Es una tentación para quienes usan cámaras digitales, por cierto. Pero como yo trabajo en películas, todo lo hago en películas, me es necesario ser como un francotirador, pero un francotirador de la paz, por supuesto. Francotirador de la cultura, es decir, para difundir los valores del llano, que es lo que me resulta más interesante de todo esto. Aparte de la exposición, que a mí también me gusta, lo más importante es, digamos, mostrar de alguna forma nuestro gentilicio, nuestro arraigo, nuestra herencia cultural, todo ese caudal de conocimiento que está allí, que debemos valorar, que debemos respetar, que debemos dar a conocer, y bueno, que está allí para todos.
uno de los pilares es la naturaleza no intervenida por el hombre. Esto conceptualmente es ese mundo del paisaje no intervenido, esas atmósferas de la creación, del cosmos, es decir, los paisajes en general. En segundo lugar está esto, es decir, la forma como nosotros los seres humanos, llaneros o no, hemos estado interviniendo el paisaje sin, vamos a decir, por el mero hecho del supuesto progreso, sin tener conciencia de las consecuencias que se derivan del desarrollo. Porque cuando los puentes hacen pasar lo bueno y lo malo. Y así ha sido siempre, eso no es nuevo, es un dilema. El punto es que posiblemente haya habido más cosas que se han debido considerar y no se consideraron. El domador, que es este amigo que tenemos aquí, es realmente un domador de caballos. Él representa no solo la figura de alguien que doma un caballo para hacer una simbiosis con el mundo animal, sino que representa esa figura tan necesaria en este dilema en el cual nos encontramos, y no solo en el llano, de ser el elemento que hace el equilibrio entre, digamos, ese mundo prístino que es la naturaleza y el dilema y las contradicciones que se derivan del progreso y del desarrollo, ¿no? Esta fotografía se tomó en verano del año 2000. El verano es una época de muchos contrastes. Todas las tardes llegan grandes cantidades de garzas blancas y corocoras a este garcero, como a tantos otros que hay en Apure. Y en este momento que quedó plasmado en esta imagen, ya se había acostado el sol. Es decir, lo que quedaba era la resolana, que llaman. O sea, el cielo estaba iluminado por poca cantidad de luz, pero había luz. Y esta fotografía se hizo durante 30 segundos, en un trípode, lógicamente. Y por eso es que el agua queda con este efecto como tipo espejo, como las fotografías del siglo XIX, que tienen ese efecto precisamente porque las largas exposiciones hacen que el agua, que se mueve aunque no creamos, genera ese efecto muy hermoso, casi que podemos dividir la imagen en dos, ¿no? O sea, todas las tardes tiene lugar esta escena, bueno, todas las tardes y todos los días de la vida. Lo que pasa es que, claro, cuando nosotros no estamos ahí, porque estamos aquí viendo precisamente para el suelo, no nos enteramos de esas cosas. Pero el llano tiene esa particularidad de hacernos sentir, es más, los llaneros celebran más Venezuela que el resto del país. Cuando tú hablas de la tierra, del amor, de la patria, sin ánimo de entrar en un ámbito chauvinista ni mucho menos, ellos hablan de Venezuela como hablan de su propio fundo, y eso es muy hermoso realmente. O sea, hay grandes lecciones en el llano en las cosas más sencillas. Otro elemento tremendamente impactante es la sensación de pertenecer al cosmos. Cuando tú entras al llano y ves la bóveda celeste, es decir, el tamaño del cielo, tú te sientes tremendamente conmovido, y eso le pasa a mucha gente. Lo que pasa es que hay quien, mientras está en esa situación, está pensando en otra cosa, y resulta que tú tienes que estar en sintonía con el lugar en el cual te encuentras, ¿entiendes? Entonces, cuando tú abres tus sentidos para ver cómo son las cosas más sencillas, bueno, tú estás en sintonía con el cosmos, ¿no? Nuestro reto mayor consiste en hacer que la gente entienda que la fotografía es un medio para ser feliz, es decir, para expresarse. Que luego sean fotógrafos o no, es otra cosa. Lo primero es descubrir el entorno, redescubrir el entorno como una excusa para ser feliz a través de un lente de una cámara.
pusiéramos más a observar el entorno, que camináramos un poco más despacio cuando estemos al aire libre, incluso en la ciudad. No es necesario viajar lejos para ver cosas interesantes. La fotografía es un medio extraordinario de documentación para acercarnos a nuestra realidad, para tener elementos con los cuales nos podemos identificar, podemos transmitir a nuestros hijos mucho conocimiento a través de la fotografía. Hay que inducir a los jóvenes y a los niños a leer. La lectura es un gran tesoro realmente, tanto como la imagen. En estos tiempos en los que la imagen intervenida nos está alejando de nuestros orígenes, yo diría que incluso históricos y documentales, porque el peligro de la imagen manipulada a extremos en los que se transforma en otra cosa impide valorar las cosas como eran en realidad, ¿no? A mí me parece que la fotografía tiene muchas cosas que decir. Hay mucho entusiasmo por la fotografía en Caracas en este momento y en el mundo. Yo aplico lo que se conoce como fotografía directa, y tengo la impresión de que hay, digamos, razones para apoyar a quienes aplican estas estrategias, precisamente porque nosotros tenemos que documentar lo que hacemos, lo que vivimos, lo que sentimos, aquello que creemos que es nuestro país. La llamaría Amazonas, avec 2 points d'exclamation à la fin. Hay un elemento que transformó el llano en su totalidad. Aquí, es más, no solo transformó el llano, transformó el mundo, que es el alambre de púas. Cuando el alambre de púas no existía, tú podías tener tus reses en esa sabana por allá abajo. Tú sabías que tenías 3.000 reses, 250, las que tú tuvieras, pero tú no sabías dónde estaban. Cuando yo revelé el negativo, que lo vi en el laboratorio, yo dije, oye, esto me parece algo, esta forma que está aquí me suena, pero no sé qué es. Y yo estuve como 3 días pensando, esa forma, ¿qué será? ¿Qué será? Hasta que de repente me vino una pequeña revelación y puse un mapa del estado Apure al lado. Es el mapa del estado Apure con las curvitas y todo. Este es el mapa del estado Apure. Este aparato representa la riqueza de Venezuela antes de la llegada del petróleo. Este es el aparato que está aquí. Entonces son cosas que a veces no sabemos ver, no sabemos valorar. Es decir, sin este aparato el ganado se dispersa. Este simple mandador tiene una significación muy grande. Y nosotros, por lo general, como he escuchado decir a algunos amigos, nosotros no vemos los ovnis porque siempre estamos viendo para abajo. Nunca vemos a donde tenemos que ver.